Buenas tardes, niños. Hoy vamos a aprender a escribir cuentos. Nuestro título es Escribiendo cuentos. Y nuestro objetivo es escribir cuentos utilizando estrategias variadas. Para comenzar, debemos saber qué es un cuento. Y este es un relato que nos introduce en ámbitos distintos, que nos muestra realidades que no conocemos y que siempre nos deja una enseñanza y por eso se siguen contando. ¿Ya? También cabe destacar que en un cuento siempre habrán algún tipo de problemas que viven los personajes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo escribir un cuento? Para eso vamos a seguir ciertas sugerencias que nos van a ir dando el paso a paso que conforman una de las estrategias posibles que nos van a permitir obtener ideas para poder escribir nuestro cuento y editarlo. ¿Ya? Para eso debemos escribir varias ideas sobre temas posibles, sobre qué quiere o qué queremos contar, ¿ya? ¿Cuál va a ser el tipo de historia en el que nos vamos a basar para nuestro cuento? Después, seleccionar el tema elegido que puede girar en torno a una o a varias ideas. Eh, También escribir ideas para desarrollar el tema seleccionado, o sea, cómo vamos a ir contando nuestra historia, cómo va a comenzar, cuál va a ser el núcleo o desarrollo de nuestra historia y finalmente cómo se va a resolver todo esto. Una forma de comenzar nuestra historia es imaginando al personaje que le vamos a dar vida. Aquí podemos elegir el lugar en donde ocurre la acción, o sea, un lugar físico, ya sea, por ejemplo, un bosque, la selva, una ciudad, ¿ya? Y para eso vemos qué lugar escogiste. Nos tienes que contar eh, cómo es, qué aspecto tiene, los ruidos que se pueden escuchar, los olores que se pueden sentir, ¿ya? Cosas detalladas, cosas que al espectador le causen, eh, hagan que su imaginación se expanda, ¿ya? También debemos ver en qué época ocurre la historia. ¿Se ocurre ahora en el presente, o ocurrió en el pasado, o va a ser un cuento relacionado con el futuro, con algo que podría suceder, ¿ya? También, ¿qué personajes acompañarán a nuestro protagonista? Escribir los nombres de estos y descubrir cómo son y qué relación tienen con el protagonista. Si son amigos, enemigos, ¿ya? Para desarrollar nuestra historia debemos determinar qué tipo de problema, aventura o situación va a vivir nuestro personaje principal. ¿Cuál va a ser la trama de este cuento? Si va a ser que tiene que ir a descubrir algo o a encontrar algo, o dado a los personajes antagonistas, van a ser los causantes de que él tenga ciertas dificultades para lograr algo, ¿ya? Luego de eso, vamos a ver los personajes. Tenemos que ver los rasgos físicos del personaje, o sea, aquí debemos especificar cuáles van a ser sus rasgos, o sea, su apariencia, cómo va a ser, si va a ser grande, chico, gordo, flaco, ¿ya? Características físicas. Y luego, ver rasgos generales del carácter. Aquí debemos dar rasgos específicos sobre el comportamiento de los personajes.
si son simpáticos, son maquiavélicos, misteriosos, tristes, ¿ya? Etcétera, etcétera. Ahora, para dar comienzo a escribir, le aconsejo ordenar sus ideas con la siguiente etapa. Primero, escribir los personajes, cómo son, qué hacen y qué ropa usan. Dar detalles, ¿ya? Luego, ver el lugar en donde va a ocurrir esta historia, el, cómo es el lugar, qué clima tiene, en dónde está ubicado, el tiempo en que ocurre, cuándo ocurre, cuál es la época de tu cuento. Y por último, una idea principal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué va a ocurrir y para qué? ¿Cuál es el final de contar esta historia? ¿Para qué contarla? ¿Ya? Ten en cuenta para esto que en el inicio de un cuento debemos comenzar dando o escribiendo ciertas palabras que nos ayudan a entender que estamos empezando con esta lectura. Por ejemplo, en un lejano país de Europa, por ejemplo, érase una vez, había una vez, hace más de 1000 años, ¿ya? Utilizar este tipo de inicios para dar comienzo a su escritura del cuento. Y para el final del cuento, tomar estos ejemplos, que son muchas veces entretenidos cuando estamos leyendo y finalizamos algún tipo de historia, como por ejemplo, cuento contado ya se ha acabado y por la chimenea se va el tejado. O, y se acabó este cuento con sal y pimiento. O también, aquí se acaba este cuento, como me lo contaron, te lo cuento. ¿Ya, mis pequeños? Eso es en cuanto a algunos datos respecto al cuento. Recordemos que el cuento tiene un inicio, que es donde presentamos a los personajes, el lugar donde ocurre y el tiempo en el que ocurre. El desarrollo, que es donde se realiza la trama, aparecen los problemas de nuestro personaje principal y la historia que se va desarrollando entre lo que él logra eh, resolver este tipo de problemas o aventuras. Y para finalizar, el final del cuento, que es donde nuestro personaje, ya sea con ayuda de los personajes secundarios, logra resolver estos problemas para dar final a este cuento. ¿Ya, mis pequeños? Eso es en cuanto a la clase de hoy. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Chau, chau.